Buenos días, queridas y queridos colegas. Buenos días y para empezar, muchísimas gracias por estar aquí y hacer el esfuerzo de venir a las 10 de la mañana en un día gris, frío, lluvioso, como si estuviésemos en invierno, vamos, en Madrid, ¿no? Muchas gracias, de verdad, por vuestro esfuerzo y por vuestra confianza. Esta es la primera de una serie de sesiones clínicas que vamos a tener en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid, en colaboración con la Federación de Asociaciones de Psicólogos y Médicos Psicoterapeutas, de la que me honro ser presidente de honor. Yo represento en este momento a una de las sociedades científicas fundadoras de la Federación, que es la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, que fundamos hace más de 40 años y que desde entonces venimos trabajando en el ámbito de la clínica, de la formación, de la difusión, de las publicaciones. Hace no mucho, antes del verano, la Federación y el Colegio Oficial de Médicos de Madrid firmamos realmente un convenio de colaboración que supuso todo un hito, me parece que es francamente interesante, francamente importante, ¿no? Que el Colegio de Médicos y una federación de asociaciones de profesionales de la psicoterapia firmasen ese convenio para desarrollar la psicoterapia. Desarrollar la psicoterapia como actividad clínica con fundamentos científicos realizable solamente por licenciados graduados en medicina o psicología. Nada más. Bueno, llevamos trabajando en el intento de regulación de la psicoterapia como actividad clínica reglada desde hace muchísimos años y este es un paso importante, nos parece, ¿no? Así que esta es la primera de estas sesiones que nos mantendrá juntos, espero, durante todo el curso académico, porque tendremos una sesión de este estilo cada mes. Bueno, lo que vamos a contar aquí tiene que ver con yo creo que llevo mucho tiempo pensando en esto, es un tema sobre el que venimos trabajando hace mucho tiempo, ¿no? La reconceptualización. Cuando en la portada de la presentación ponía nuevas perspectivas en el tratamiento de la depresión, realmente las únicas nuevas perspectivas que voy a presentaros es la reconceptualización de las depresiones. Que las depresiones no son lo que eran, que no son solo lo que nos han estado contando en los últimos años, que eso que llamamos depresiones, que seguimos llamando depresiones, puede y a nuestro juicio debe de ser mirado de otra manera diferente. La reconceptualización es el nuevo tratamiento, es la nueva mirada. Lo que voy a proponeros es que cambiemos la mirada, que dejemos de mirar el receptor pre- o postsináptico de serotonina y podamos ver la historia de nuestro paciente. Como dice un divulgador científico a quien yo sigo hace años, Johann Hari, que vamos a repetir muchas veces a lo largo de la mañana: la depresión no está en tu cabeza, está en tu vida. Esta es un poco, esta frase, que no es mía, es de Johann Hari, claro, pero que la hago mía con todos mis pacientes también, a todos se lo digo, es un poco el resumen de lo que vamos a plantear, ¿de acuerdo? Sacar un poco la visión cerebrocentrista de las depresiones que nos han contado en los últimos 30 o 40 años, para intentar aproximarnos al paciente deprimido en su biografía. ¿De acuerdo? Y esa mirada es lo que va a cambiar el tratamiento de la depresión. Después los recursos van a ser los mismos: psicofármacos, psicoterapia, va a haber recursos médicos, recursos clínicos, recursos psicológicos. No ha cambiado nada, lamentablemente también, no ha cambiado nada, ¿no? Puede pareceros en algún momento una visión excesivamente social. Hay algunas veces que nos preguntaremos, ¿realmente es un falso dilema, necesito un psicoterapeuta o necesito un sindicato? Es un muy falso dilema, pero vamos a plantear también algo que no se ve, que sigue sin verse, ¿no? Que son los condicionantes sociales de la enfermedad, ¿no? Cómo quizás esto en lugar de reparar a un paciente aislado, lo que tendríamos que pensar es en reparar a una sociedad enferma, ¿no? Es difícil estar sano en un mundo como este. La depresión cabe la posibilidad de que sea no solo una enfermedad, sino incluso quizás una respuesta adaptativa. En un momento concreto, lo mejor que puede hacer una persona para sobrevivir es deprimirse o presentar trastornos de pánico o un trastorno bipolar o una esquizofrenia paranoide. Como respuesta adaptativa. Os voy avisando de qué va a ir el resto de la mañana para que tengáis tiempo, si queréis, de salir huyendo, ¿de acuerdo? Porque no voy a hablar de serotonina y no voy a hablar de antidepresivos, ni voy a hablar de nuevas técnicas psicoterapéuticas para tratar la depresión. No hay nada nuevo, absolutamente nada nuevo, y eso es lo que nos preocupa. Un psiquiatra como yo lleva 40 años haciendo exactamente lo mismo con los pacientes deprimidos, porque no se ha inventado nada.
nuevo en estos últimos años y nos parece que ya va siendo el momento. Así que no hay nada, en todo caso, no va a haber nada alternativo. Yo, como presidente de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, naturalmente lo que proponemos es una visión paralela, ¿no? Una visión convergente, pero nunca una visión alternativa. No hacemos medicina alternativa, no es una visión alternativa. Y esto os lo planteo desde mi posición como miembro de la Asociación Americana de Psiquiatría. Desde esta posición yo he sido cómplice, poco cómplice, pero realmente nunca me han hecho caso. Lo único que hace muchos años planteamos con unos colegas catalanes es la presentación de unos criterios para definir el TPG, como trastorno de personalidad, el trastorno por gilipollez, pero no lo aceptaron. Nunca lo aceptaron, ni siquiera nos contestaron. Y con buen criterio, seguramente, ¿no? Por la APA. Pero que vamos a ver hechos probados. Lo que voy a plantearos aquí son simplemente hechos probados desde el más absoluto del cientifismo, entre comillas, académico de la psiquiatría occidental. Yo creo que esto tiene que ver cómo hemos llegado hasta aquí. O sea, porque yo llevo muchos años dándole vueltas a esto y preocupado por la deriva por la que iba la psiquiatría y por la que va la psicoterapia también. Yo creo que tienen bastante que ver con la formación en medicina. La formación en medicina, la formación en psicología. Aquí hay médicos y psicólogos, conozco a muchos. Bueno, la formación en psicología también la conozco, pero menos, lógicamente, yo soy médico. Esto de Julio Zarco, sabéis quién es, todo es un médico muy conocido, subdirector del Hospital Clínico, especialista en medicina de familia y en epidemiología, ¿no? Yo creo que esto tiene mucho que ver. ¿Por qué estamos hoy aquí hablando y estamos interesados en reconceptualizar la depresión? Tiene que ver con que producimos profesionales de la salud muy mal cualificados desde el punto de vista humano. En la carrera de medicina, solo el 4% de los contenidos curriculares están relacionados con humanidades. Esto es un poquito más que veterinaria. Os cuento, la diferencia entre veterinaria y medicina es un 4%. Esto es exactamente así. Porque ese es el 4% de la formación en medicina está relacionado con esto que os estaba contando, con mirar al paciente desde el origen de su vida, con mirar más allá del diagnóstico, ¿no? Y más allá del tratamiento farmacológico, ¿no? En esta revista que edita, como sabéis, el Colegio de Médicos y que la mayoría de vosotros, los médicos, en todo caso, recibís en vuestro domicilio, y si no lo tenéis lo recibís por correo electrónico, vamos, la página web, el enlace a la página web del colegio. Encontré en este mismo número, que lo recibí la semana pasada, es el último que se ha publicado, ¿no? unos datos de Gonzalo Vaquero, que no conozco nada, es un estudiante. Esto me reconcilia con la medicina y me reconcilia con los estudiantes de medicina. Mi hijo pequeño acaba de terminar la carrera en el 12 de octubre en la Complutense hace un par de años. Y me reconcilia con los estudiantes de medicina también, presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, y mirad lo que cuenta, ¿no? Es exactamente así, ¿no? Información que será olvidada pronto, pero que hace bulto en un expediente sin humanidad. Exactamente. Yo hice medicina en la Universidad Complutense, en el Hospital Clínico de Madrid, entonces no había otra facultad de medicina en Madrid. Mi hijo ha hecho la carrera de medicina en la misma facultad, en la Complutense. Yo lo hice en el Clínico en el 12 de octubre, pero lo que horas y horas de conversación entre mi hijo y yo hemos tenido es que exactamente así, es información que será olvidada pronto, pero que hace bulto en un expediente sin humanidad. Me gusta mucho Vargas Llosa y me gusta mucho su obra, la he leído toda, y me gusta mucho esto que dice en el discurso de aceptación de su premio Nobel en el año 2010, ¿no? Debemos aspirar a que la vida no se reduzca al pragmatismo de los especialistas que ven las cosas en profundidad. Está bien eso, está bien, pero que ignoran lo que les rodea, precede y continúa. Me parece que esto es lo que voy a plantearos también. Un resumen, otra vez, lo saco de Vargas Llosa más que de los tratados de psiquiatría. Los tratados de psiquiatría hace ya muchos años que dejaron de interesarme, sinceramente. Repetir exactamente lo mismo, el DSM-5, criterios, diagnósticos, protocolos para tratamiento farmacológico, dejaron de interesarme, ¿no? Y me interesa mucho más, ¿no? Entender a las personas a partir del arte, ¿no? De la literatura o de la música, ¿no? Ignoran lo que les rodea, precede y continúa. Está bien los receptores no vamos a renunciar a eso, está muy bien pensar en receptores de serotonina, de noradrenalina, de los aspectos biológicos de la depresión. No voy a renunciar a eso, está bien, pero lo que quiero plantear aquí es que de ninguna de las maneras eso puede ser lo único. Y ese es el nuevo tratamiento, y esas son las nuevas perspectivas, ¿de acuerdo? Que nos enteremos de las cosas que rodea, precede y continúa a nuestro paciente, ¿no?
No voy a extenderme en esto porque lo sabéis todos, ¿no? Un estudio, esto es del año pasado, de la salud mental en España, es terrorífica. Son cifras terroríficas. Esto es, la medicina avanza mucho y nosotros presumimos mucho de eso. La psiquiatría supuestamente también avanza, la farmacología avanza, la psicología avanza también con nuevas técnicas psicoterapéuticas. Hay descritas más de 500 técnicas psicoterapéuticas, ¿no? Todo avanza y, sin embargo, cada vez estamos más locos. Ya sabéis, quien me conoce ya sabe que digo locos con todo el cariño y con todo el respeto, ¿no? Me encantan los locos. Cada vez hay más sufrimiento manifestado en el área psíquico, cada vez estamos peor, cada vez hay más niños en las consultas de psicología, más niños y más adultos y más ancianos. Cada día que pasa es un poco peor. Las cifras son absolutamente terroríficas, ¿no? Los países de la OCDE, España aparece en verde, han crecido en el consumo de antidepresivos un 249%. Antidepresivos que, como sabemos también hoy muy bien, no curan la depresión. Ni una sola depresión se ha curado con antidepresivos. Ni un solo trastorno mental se ha curado con psicofarmacología. Ni uno solo. Los psicofármacos son útiles, los psicofármacos, si son útiles además es probable que sea ahora, por lo que sabemos ahora, porque tienen un efecto antiinflamatorio, ¿no? Porque la nueva manera de ver la depresión desde el punto de vista biológico también es como una enfermedad inflamatoria. Pero los antidepresivos en todo caso producen alteraciones de la consciencia y esas alteraciones mentales son con mucha frecuencia preferibles al estado previo del paciente. Antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos, da igual. Pero ni un solo paciente se ha curado, ni se va a curar jamás con antidepresivos, ¿no? Ya que estamos... Y sin embargo, su incremento ha sido del 249% en una generación, en 20 años. La psicoterapia ayuda mucho. Claro que ayuda la psicoterapia. Yo soy psicoterapeuta, ¿no? Además, y sobre todo, ¿no? Además de psiquiatra. Soy psicoterapeuta, la psicoterapia ayuda, sí, pero también con cuidado. Yo creo que los psicoterapeutas a veces somos fans de nosotros mismos y perdemos de vista la perspectiva real. En un estudio precioso, ¿no? Un libro precioso sobre lo que cura en psicoterapia también, ¿no? Y cómo mejorar los resultados en psicoterapia, de un psicólogo asturiano, creo, Alberto Jimeno, publicado en 2021, en atención rutinaria, en la práctica real, solo mejoran un 35% de los pacientes. La psicoterapia tiene muchas limitaciones y la psicoterapia en nuestro medio con mucha frecuencia se hace mal, se hace sinceramente muy mal, francamente mal. Y esto también nos preocupa, ¿no? Nos preocupa mucho. Y desde FAPIMPE llevamos también muchos años intentando eso, regular la psicoterapia para establecer estándares de formación y estándares de desarrollo de la psicoterapia para mejorar estos resultados, ¿no? Las personas que empeoran estando en terapia. Esto es un dato por todos conocidos, entre el 8 y el 10% de las personas están peor, abandonan. Los abandonos prematuros en la clínica privada es un 20%, en la clínica pública hasta el 45% de abandonos prematuros. ¿No? Abandonos prematuros de una psicoterapia en la clínica pública en la que el paciente se le ve una vez 20 minutos cada 3 meses. Es decir, llamar psicoterapia a eso, por cierto, también puede ser una frivolidad. Tendríamos que repensar también eso, ¿no? Hay una epidemia de depresión. Bueno, pues esto es también lo que quiero someter a vuestra reflexión. ¿No hay epidemia de depresión? Yo creo que no. Sinceramente, yo llevo siendo psiquiatra hace ya casi 50 años, ¿no? Terminé la carrera en 1975, no tenéis idea de lo lejos que está eso, ¿no? El tiempo que hace. Y siempre quise ser psiquiatra y estaba estudiando psiquiatría y psicoterapia antes de acabar la carrera, ¿no? Yo no creo que haya una epidemia de depresión, lo que hay es una epidemia de malestar. Una de las cosas que quiero plantearos también a partir de este momento es que no todo lo que se diagnostica como depresión es depresión, de ninguna manera. Estamos psiquiatrizando el malestar. Lo que hay es muchísimo malestar, y malestar que seguramente es sano, además. En el momento en el que diagnosticamos como depresión a una persona que está sufriendo, porque eso es indiscutible, que está sufriendo a partir de un malestar objetivable, no solo subjetivo, que eso es una piedad, sino además objetivable, estamos cronificando, estamos ya definiendo a esa persona como depresiva, ya va a ser depresivo para el resto de su vida. Y le estamos cronificando, ¿no? Se puede confundir este malestar con depresión con mucha frecuencia. Los criterios de la DSM, de la que os decía antes, de los DSM, que yo he sido cómplice como miembro de la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿no? Cómplice muy poquito. Solo lo único que he hecho ha sido pagar la cuota anual a mayor gloria de la Asociación Americana de Psiquiatría. Cada vez se han bajado los criterios, de forma que ahora puede ser
denominado depresivo casi cualquier persona. De hecho, en esta sala, en este momento, aplicando criterios DSM-5, entre el 12% y el 15% de los que estamos aquí podríamos ser diagnosticados de un trastorno mental. Entre el 12 y el 15%. Es decir, las cosas pueden estar a estos niveles, ¿no? La depresión, entendida como una enfermedad del cerebro, no es una enfermedad del cerebro. No se ha podido encontrar. Yo llevo también desde que estoy estudiando psiquiatría, hace 50 años, he escuchado y estoy esperando, ¿no?, la llegada de los marcadores biológicos. Todavía no los tenemos, pero los vamos a tener. Vamos a tener marcadores biológicos, vamos a poder hacer análisis de sangre, vamos a encontrar. Ni uno solo, no hay marcadores ni para la depresión ni para ningún otro tipo de trastorno mental. La genética y la influencia de la genética es mucho menos importante de lo que nos han contado también. La experiencia y la investigación demuestra hoy que para presentar un trastorno mental, para presentar malestar e incluso un diagnóstico de trastorno mental, resulta mucho más importante el código postal que el código genético. Es decir, los conocimientos en epigenética demuestran que lo que nos han contado de los marcadores de la genética es también muchísimo menos trascendente, mucho menos de lo que se han gastado miles de millones de euros, de dólares, miles de millones de euros, ¿no?, en la búsqueda de marcadores genéticos para los trastornos mentales. Eso no ha mejorado la vida de un solo trastornado mental. Nada, ni un poquito siquiera, ¿no? El diagnóstico y el tratamiento cronifican el cuadro, pero lo que me preocupa y me lleva preocupando en los últimos 35 años, por decir una cifra, es que no hemos cambiado nada. Como psiquiatra sigo recetando inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y esos se comercializaron a finales de los años 80. En 40 años no ha mejorado nada. Algunos antidepresivos que se han comercializado más recientemente son antidepresivos todavía más viejos, ¿no?, como la duloxetina, por ejemplo, o la zuranolona, que están ahora también. No tienen absolutamente ningún valor, ningún interés. No hay nada nuevo en el tratamiento de la depresión. De la depresión para grandes masas, los tratamientos con ketamina también sabéis que están en discusión. En todo caso, son solamente para unas pocas personas. Hay un 20-25%, ¿no?, de pacientes diagnosticados de depresión que se consideran resistentes a todo tipo de tratamiento. Se consideran resistentes a todo tipo de tratamiento porque solo utilizamos un tratamiento. Son resistentes a los tratamientos biológicos. No es cierto, no se puede decir que son resistentes al tratamiento. ¿Se entiende lo que quiero decir? No, si probásemos otros tratamientos, si probásemos otras aproximaciones, y de hecho eso se ha hecho en muchos lugares del mundo, ya no son tan resistentes. Lo que son resistentes es a la farmacología. Eso sí, eso tampoco tiene demasiada dificultad, teniendo en cuenta que la psicofarmacología actual es mucho menos específica también de lo que nos han hecho creer, ¿no? Así que vamos a aceptar que existe el sufrimiento, eso es innegable. Lo que tenemos dudas es que existan tantos trastornos depresivos. La psiquiatrización de la tristeza y del miedo, lo que estamos haciendo, y en eso podemos ser todos cómplices, sin querer, con muy buena fe, sin duda, pero lo hemos sido, lo podemos ser, es cómplices de la psiquiatrización como médicos lo sabéis muy bien, como de la medicalización en general de la vida, la medicalización de la vida cotidiana, la psiquiatrización de la tristeza, del miedo y la psiquiatrización de la rabia. Luego entraremos a eso también. Es mucho mejor un paciente deprimido que un revolucionario. Es mucho mejor una depresión que alguien quejándose, que alguien montando bronca, que alguien moviendo algunos y poniendo en cuestión algunos de los pilares de nuestra cultura. Eso genera lo que se llama en teoría de la comunicación un doble vínculo, ¿no? Se genera un estado de insatisfacción crónica, pero se limita la expresión de la misma. Ahora vamos a ver por qué la creación de este estado de insatisfacción crónica. Es un modelo cultural, ¿no? En un modelo cultural en el que vivimos que no soporta la manifestación emocional. Así, estas personas rabiosas, tristes, miedosas, se etiquetan, se estigmatizan y se doman. Los límites entre la patología mental, comentamos, y la normalidad se han redefinido tanto a lo largo de los últimos años que casi cualquier persona en un momento concreto de su vida puede ser diagnosticado de cualquiera de los subtipos de trastornos del estado de ánimo, de los trastornos depresivos. La epidemia de diagnóstico de depresión es un invento más, a nuestro juicio, que no es mío solo. Esto está muy documentado, hay muchísima documentación sobre todo lo que estoy contando aquí, muchísima, ¿no? Un invento más de lo que llamamos, entre amigos, Big Pharma, ¿no?
Todavía se sigue diciendo que la depresión está infradiagnosticada y todavía hacen falta diagnosticar más pacientes de depresión porque tenemos que recetar más antidepresivos, porque no hay además otro tipo de antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, fundamentalmente porque no tenemos otros, ¿no? Lo que hay es una epidemia de malestar. Eso es, sin embargo, lo que me parece que tenemos. Y una cosa es estar mal y otra cosa es estar deprimido. ¿Se entiende ese matiz? La depresión como diagnóstico clínico, ¿de acuerdo? Es una cosa y que no voy a discutir, y otra cosa, que es lo que vamos a plantear aquí, es la psiquiatrización del malestar. Decíamos antes lo útil que ha sido para nuestra cultura la creación de una insatisfacción crónica. Esto está también en la literatura, está en los libros, ¿no? Es Charles Kettering, que fue vicepresidente de General Motors en la década de los 20, hace ya 100 años, un poco menos. Y esto está escrito, y esto lo dice él en una de sus actas de trabajo, ¿no? La clave para la prosperidad económica, que en aquella época, en los años 30, tenía mucha importancia, claro, consiste en la creación organizada de un sentimiento de insatisfacción. Eso da lugar a lo que después se llama el consumismo. Claro, y como decía Bauman, cualquier idea de felicidad en este momento termina en una tienda. ¿Os habéis dado cuenta de eso? Cualquier idea de felicidad termina en una tienda, ¿no? Lo que vamos a ver entonces aquí, lo que yo os estoy planteando, es la historia de un fracaso. La historia de un fracaso. Cada vez más recursos, cada vez más médicos, cada vez más psicólogos en atención primaria, más psicólogos en medicina, más psicoterapias. Todo el mundo está en psicoterapia ahora mismo, ¿verdad? Todo el mundo. Aquí seguramente algunos de los que estamos aquí están haciendo psicoterapia, estamos haciendo psicoterapia, ¿no? Lo hemos hecho, lo vamos a hacer. Todo el mundo está haciendo psicoterapia, pero no están mejorando. Quienes tienen la fortuna de poder hacer psicoterapia, un poco, no todos, hemos visto antes que solo el 35%, ni siquiera un porcentaje superior a la mitad, ¿no? La psicología, la medicina ha fracasado, la Big Pharma ha tirado la toalla, hace, como os digo, muchos años que ya no se comercializa ningún, yo estoy muy atento a eso, no se comercializa ningún antidepresivo nuevo, ningún antipsicótico, de hecho, grandes empresas como GlaxoSmithKline ha cerrado la división de psiquiatría. Laboratorios que han cerrado la división han abandonado la investigación en fármacos psiquiátricos. Nos parece que algo habrá que hacer con todo lo que estamos comentando. Así que, en resumen, la aproximación clásica a la depresión se plantea con una explicación predominantemente biológica, no propia del modelo médico, entendiendo como un trastorno mental con componente genético que supone un desequilibrio bioquímico en el cerebro, como una enfermedad cerebral. Eso es lo clásico, que se restituye con fármacos específicos, lo que nos han contado. Yo lo he contado como psiquiatra miembro de la APA, y hace 30 o 40 años yo contaba lo mismo a mis alumnos en la Facultad de Medicina, y contaba que efectivamente la depresión era una enfermedad como cualquier otra. Ahora mismo cuando lo digo me ruborizo un poco, ¿no? Pero decíamos aquello, no te preocupes, no tiene ninguna importancia, la depresión es una enfermedad como cualquier otra, que te ha pasado a ti, claro, pero que es como la diabetes, que simplemente que falta serotonina, pero si a un diabético tipo 1 le inyectamos insulina, está bien controlado el resto de su vida, a un depresivo carente de suficiente cantidad de concentración de serotonina, un inhibidor selectivo, fluoxetina, paroxetina, cualquiera, va a restituir ese desequilibrio y no tenemos más que preocuparnos, más que seguir la medicación, vernos cada 6 meses e ir haciendo nuevas recetas. Más o menos así. La psicoterapia en algunos casos, como decía, ayudaba y era habitual y sigue siendo habitual y no está mal, claro, hacer lo que se llaman terapias combinadas. Eso mejora. La terapia combinada mejora el resultado. Uno de los debates actuales muy interesantes es que realmente qué es lo que cura, la psicoterapia, el psicofármaco o el vínculo. Pues en este momento lo que parece es que lo que cura no es la psicoterapia, lo que cura es el psicoterapeuta. Y esto me parece también que es un paso adelante de primera magnitud. Esto es un cambio absolutamente radical. Lo que cura no tanto es el fármaco, muchos de los antidepresivos, y hay cientos de estudios que no se publican o que se publican en otros lugares por aquello del sesgo publicacional, claro, el sesgo de publicación de la industria farmacéutica. Muchos de los antidepresivos no presentan más eficacia que placebo. ¿Qué significa eso? Que lo que cura es el terapeuta. Lo que cura es la figura del médico, no el antidepresivo. Me parece que esto lo tenemos que exagerar. Esto lo tenemos que decir, lo tenemos que saber y lo tenemos que utilizar. Que quizás con los antidepresivos estamos utilizando placebo, porque lo que cura, otra vez, no es la psicoterapia. Lo que cura no es el psicofármaco. Lo que cura es la relación, es el vínculo. Dicho de otra forma también con ánimo de provocar. Porque es muy pronto y mi escena temida es que
empecéis a quedaros dormidos. Así que voy a hacer lo posible para provocaros todo lo que pueda. Lo que cura en psiquiatría en general, y esto es una provocación, y sé que hay excepciones, y que naturalmente los fármacos son útiles, no que sea, eso no lo voy a discutir, pero lo que cura es la mirada. La mirada. Y lo que tendríamos que aprender en este currículum con este 4% que nos diferencia en medicina de veterinaria, un 4%, o sea, es veterinaria y un 4% de psicología. ¿De acuerdo? Pues lo que tendríamos que incluir es aprender a mirar, aprender a escuchar, para empezar, pero ya no solamente aprender a escuchar, ¿no? Aprender a mirar, porque eso es más útil que un antidepresivo, muchísimo más útil que un antidepresivo a largo plazo, ¿no? Con eso lo que estamos haciendo es otra vez psiquiatrizar el malestar y quitarle la agencia, todo tipo de agencia al paciente, porque tú no tienes nada que hacer. Esto es una enfermedad como una neumonía, una enfermedad como la diabetes. Tú no tienes nada más que hacer que tomarte este fármaco durante el resto de tu vida, ¿no? La invención del mito de la serotonina, una de las ventajas que tiene ser tan viejo como yo, es que hemos vivido muchas cosas. Y una de ellas es que yo tuve oportunidad en un otoño lluvioso, era otoño, pero un día muy parecido a este, unos días muy parecidos a estos, Ligi, el laboratorio Ligi, que todos conocéis, claro, todos conocéis, nos invitó a unos 4 psiquiatras prometedores por jóvenes en aquella época, sobre todo, nos invitó a pasar unos días en Londres y a darnos un curso sobre fisiología de la depresión, ¿no? Y recuerdo perfectamente como Eric Koppen, que es uno de los inventores del modelo serotoninérgico, nos lo contó, recuerdo perfectamente a Eric Koppen, a Laurie Metcalf, en un chalet en Hampstead, en Londres, explicándonos todo el modelo de la serotonina, de la diabetes, todo esto que os acabo de contar, que es lo que en medicina se sigue increíblemente se sigue diciendo en departamentos psiquiátricos. Bueno, pues yo lo escuché de primera mano de Eric Koppen y me lo creí absolutamente, y durante años he estado diciendo a mis pacientes, que ahora, como os decía, me da un poco de rubor recordarlo, pero he estado diciendo eso a mis pacientes y a mis alumnos, ¿no? La invención del mito de la serotonina, que afortunadamente autores como David Healy han publicado ya también hace tiempo exactamente cómo era, ¿no? El marketing de un mito, ¿no? Esto se publica en The British Medical Journal hace ya algún tiempo. O sea, el conocimiento existe. Otra vez, todo lo que os estoy diciendo aquí está documentado, absolutamente todo está documentado, ¿no? Lo de la serotonina y el mito de la serotonina como causa de la depresión es insostenible. En este momento ya no se sostiene. De hecho, la industria farmacéutica, que esa fue la impulsora, claro, la industria farmacéutica pagó a Eric Koppen para que nos diera aquel seminario y nos pagó a nosotros el viaje a Hampstead, a Londres. Bueno, ya sabéis, como todos los médicos sabéis lo que es la industria farmacéutica y lo bien que nos ha tratado en esos aspectos, ¿no? Para que escucháramos aquello. Esto en este momento no se sostiene, ya no se sostiene ni la propia industria, que, como os digo, ha abandonado incluso el criterio, ¿no? ¿Cuál es la aproximación actual a las depresiones que os puedo ofrecer? Para empezar, las depresiones. ¿Por qué pongo depresiones? Esto es otro matiz que quiero hacer. Depresiones, en plural, y pongo comillas. No existe la depresión, no hay un tratamiento para la depresión, no existe la psicoterapia de la depresión. Todo eso es una falacia. No se puede decir esto, no existe la depresión. Existen seres humanos que en un momento concreto de su vida presentan síntomas que artificialmente han sido categorizados como un trastorno mental. Un trastorno mental que, por cierto, con el diagnóstico categorial DSM, además de depresión, presenta otro diagnóstico, como puede ser trastorno del comportamiento alimentario, trastorno del sueño, trastorno de ansiedad, trastorno de personalidad. Entonces, no hay psicoterapia específica, ninguna psicoterapia es específica. También venimos 50 años trabajando en psicoterapia, intentando hacer avances en ella, ¿no? No hay psicoterapia ni debíamos hablar conceptualmente de depresión, sino de depresiones, o mejor todavía, de depresivos. Lo que pasa es que lo de depresivos me cuesta trabajo decirlo, porque a su vez depresivo es una condición, ¿sabes?, en la que tampoco creo. Por eso me parece más puntual hablar de personas que en un momento concreto de su vida presentan síntomas compatibles con lo que, recordad, artificialmente se ha denominado trastorno depresivo. La aproximación actual a la depresión es esta, hablar en plural. Y tenemos en este momento explicaciones muchísimo más sensatas, más humanas, aunque solamente sean más humanas, ¿no? Una explicación biográfica, con el modelo socio-psicobiológico, no biopsicosocial, sino al revés, porque una de las cosas que voy a proponeros es que cambiemos el orden, que falazmente también se ha colocado como biopsicosocial. No, luego vamos a revisar este itinerario.
Cada paciente es diferente, no hay una depresión. No podemos seguir hablando de trastornos mentales, ni trastornos cardiovasculares, ni trastornos reumáticos, ni trastornos ni enfermedades dermatológicas. No podemos seguir hablando con los hechos probados que tenemos en este momento en medicina sin hacer referencia a los determinantes sociales de salud, de los que no se habla en la carrera de medicina, nada. A mí no me dijeron una sola palabra, pero a mi hijo tampoco. Ni una sola palabra de los determinantes sociales de salud. Más allá de 4 comentarios generales de que mejor no fumes, mejor no bebas y que a ser posible que seas rico. Lo ideal es que seas rico y que además procedas de padres ricos. Cosas de este estilo, ¿no? Pero poco más, ¿no? La aproximación actual a las depresiones incluye obligatoriamente las experiencias infantiles adversas y las neuroconexiones que se hacen en esos primeros momentos, que lo sabemos todos, como el sistema nervioso del recién nacido es un sistema nervioso absolutamente incapaz, ¿verdad? Inmaduro, y que las conexiones se hacen en el apego, las conexiones se hacen en la vinculación de apego, las conexiones se hacen en la relación, nos construimos en la relación. Nos construimos esas conexiones que luego nos van a dar lo que llamaremos un código, un libro de códigos o un manual de instrucciones con las que respondemos a todos los estímulos de la vida, se hacen en los 3 primeros años de vida. Esos 3 primeros años de vida definen nuestra vida y definen nuestra manera de presentar el malestar años más tarde. De manera que cuando veamos a un paciente con un trastorno depresivo es imprescindible que cambiemos la pregunta típicamente médica, la pregunta médica de ¿qué te pasa? Ya no se puede seguir manteniendo los trastornos mentales. El ¿qué te pasa? Está muy bien, es imprescindible en urgencias. En las urgencias la pregunta es ¿qué te pasa? Sin duda. En urgencias no hay ninguna duda. En el resto de las especialidades médicas yo lo dudo mucho. Vamos, de hecho no lo dudo. Y en psiquiatría, ninguna duda, ¿no? La pregunta es ¿qué te ha pasado? Esa es la pregunta. Y voy a proponeros como ejercicio que mañana a vuestro paciente en atención primaria, en dermatología, en reuma, en enfermedades, sobre todo en especialidades médicas y por supuesto en psicología, cambiéis la pregunta y que a vuestro paciente nuevo mañana no le preguntéis qué te pasa, preguntadle qué te ha pasado. Y ya vais a ver. Ya vais a ver, ¿por qué? Porque todo esto que estoy diciendo aquí lo sabe todo el mundo, lo saben los pacientes. Los pacientes saben que su depresión actual tiene que ver con su historia. Ellos lo saben todo. Los únicos que no lo sabemos somos los médicos, pero ellos lo saben bien, ¿no? Cambiad la pregunta, haced la prueba, no perdéis nada. La pregunta es, ¿qué te ha pasado? Ya veréis cómo el paciente te lo dice, ¿no? Se queda chocado inicialmente porque es la primera vez que se lo preguntan así, pero te lo va a decir, ¿no? Las experiencias infantiles. El trastorno depresivo es un trastorno sistémico. El trastorno depresivo, tal y como entendemos hoy la depresión, que la depresión existe, claro, la depresión es una enfermedad inflamatoria. La depresión en este momento es una enfermedad inflamatoria y es una enfermedad sistémica. La barrera hematoencefálica como muro de Berlín cayó aproximadamente en los mismos años que el muro de Berlín, en el 89. Y tenemos datos sobre todo esto que siguen siendo obviados en la práctica clínica, médico o psicológica. No hay separación, no se puede seguir hablando de separación cuerpo-mente. La psicosomática es solamente una manera de entendernos, de hablar. Y fijaos que os lo dice alguien que fundó una sociedad de profesionales que se llama Sociedad Española de Medicina Psicosomática. Eso, seguimos utilizando la palabra, sustantivo psicosomático porque es que no sabemos realmente, no tenemos otro, pero no tiene sentido seguir manteniendo esa dicotomía, ¿no? La depresión la vamos a entender aquí, os voy a proponer que os hago estas propuestas y vosotros naturalmente decidís si sí o si no. Mi trabajo aquí es exclusivamente un trabajo de provocación, como siempre, y luego vosotras decidís, ¿no? La depresión como manifestación personalizada y medicalizada del sufrimiento. La persona, lo que quiero plantear, que quede claro, la persona que tenemos delante está sufriendo. Lo que tengo mis dudas es que eso se pueda llamar trastorno mental, que quizás lo que tendríamos que plantearlo es como una respuesta adaptativa, que ese sufrimiento no tiene nada que ver con sus carencias, con sus limitaciones, con su falta de voluntad, con su incapacidad, con su debilidad. Tiene que ver otra vez con su historia. Johann Hari lo plantea muy bien, he hecho antes referencia, ¿no? La depresión no está en tu cabeza, la depresión no está para nada, está en tu cabeza. La depresión está en tu vida, está en tu historia, pero también está en tus articulaciones, está en tu intestino. Por Dios, ¿cómo podemos seguir negando la influencia del eje intestino-cerebro, ¿verdad? La depresión está en toda tu vida, no solo de ninguna manera, solo este es el nuevo tratamiento. Así tratamos a los pacientes deprimidos, desde esta perspectiva. La depresión está en tu vida. Así que vamos a ver ahora qué hacemos con tu vida. Con tu vida pasada, pocas cosas, más allá de cambiar una narrativa, más allá, por ejemplo, de perdonarte, de entenderlo, de ponerle palabras, ¿no? De poder hablar.
de tu dolor antiguo y cómo podemos hacer con tu vida futura. Pero la depresión está en tu vida. Si seguimos viendo la depresión desde el cerebrocentrismo de la serotonina, estamos como estamos, que cada vez se consume más antidepresivos y cada vez hay más personas diagnosticadas de depresión. La intervención, por lo tanto, solo puede ser multifactorial, multidimensional, realmente. Esto es desde esta mirada, ¿no? He aprendido mucho de esta colega, no sé si la conocéis personalmente, yo no tengo el gusto de conocer a Marta Carmona y a Javier Padilla, un psicólogo que han escrito un libro precioso que me gusta mucho. Yo creo que estos son los libros que tendrían que ser obligatorios en la carrera de medicina. Estos hay muchos, muchísimos, que no me voy a atrever a recomendaros, ¿no? Pero si alguien tiene interés, que se ponga en contacto conmigo, le daré una bibliografía extensa, muy extensa de todo lo que estoy contando aquí. Este es un librito de bolsillo, un librito muy pequeño, muy fácil de manejar, de una psiquiatra madrileña, vamos, de Marta Carmona, que se autodefine como psiquiatra punky, muy divertida, que escribe muy bien y que este libro es el mal estamos, ¿no? Cuando estar mal es un problema colectivo. Cuando resulta que es que todo el mundo está mal, a lo mejor el problema no es individual. Si tratamos a los pacientes individualmente, los estamos cronificando y los estamos retraumatizando. ¿Nos parece? No quiero que estéis de acuerdo, no os propongo que estéis de acuerdo para nada. Mi trabajo otra vez aquí consiste en obligaros a pensar. Luego vosotros decidís si sí o si no, pero estas son algunas de las propuestas que yo quiero plantearos, ¿no? Javier Padilla. Yo creía que era psicólogo, es médico de familia. Pues qué bien, te lo agradezco mucho. Javier Padilla. Quería psicólogo, lo lamento. Javier es médico de familia y Marta es psiquiatra, sí, eso sí lo sé. Pues te agradezco mucho la aclaración, porque ya estaba claramente equivocado. Y ahora la pregunta es, ¿qué nos deprime? La pregunta es, ¿qué nos deprime? Pensad cada una de vosotras y de vosotros, ¿qué nos deprime, no? Enfermedades corporales, el cáncer, la poliartritis reumatoide, las dermatitis atópicas, el lupus eritematoso. Sí, es muy fácil. Este tipo de respuesta es una respuesta muy médica también, ¿no? Claro, ¿cómo no va a estar deprimido un paciente si le hemos diagnosticado una enfermedad de Crohn, cáncer, Claro, pues yo también estaría deprimido. Cuidado con esto, porque esto define una línea que nos preocupa mucho, que es que primero, una línea típicamente médica, primero es el cáncer y luego la depresión. Pero lo que estamos planteando aquí es que esto no es verdad. Literalmente no es verdad y está bien demostrado. Tampoco voy a demostrar aquí hoy, porque no tengo tiempo. Si tuviese tiempo, y con algunas de vosotras que me han escuchado en otros ámbitos, lo he intentado justificar. Tampoco voy a decir que primero la depresión y luego el cáncer. No, me conformo aquí, en esta sesión, me conformo con que veamos que la depresión y el cáncer son la misma cosa, que forman parte de la misma historia, que forman parte de la misma persona, de la misma biografía, del mismo pasado y del mismo presente y, por supuesto, del mismo futuro. Cuidado con esto de que el cáncer produce depresión, cuidado, o las enfermedades invalidantes. Cuidado, porque, insisto, lo que en este momento la investigación demuestra es que eso no es exactamente así, ¿no? ¿Qué nos deprime? La existencia de traumas relacionales tempranos, efectivamente, y su libro de códigos, el trauma relacional temprano, el trauma de apego. Eso nos deprime. El trauma de apego, lo que llamaremos enseguida, las adversidades infantiles, experiencias adversas en children en la infancia. Los hace, ahora hablaremos eso. Y los hace este trauma relacional temprano y la creación de lo que llamamos el libro de códigos. El libro de códigos, simplificándolo mucho, es eso que de fuera llamamos personalidad. Entonces, cada uno de nosotros, de todos los seres humanos, absolutamente de todos los seres humanos, mamíferos, naturalmente, claro, y obligados genéticamente a vincularse con una persona, porque si no se vinculan con una persona se mueren, en muy pocas horas, además. Dependemos absolutamente de ese vínculo, de cómo es esa relación. Y en esa relación se organiza el sistema inmunitario y, desde luego, se organiza el sistema nervioso. Y se organizan conexiones que pueden estar repetidamente activadas el resto de nuestra vida. O sea, todas nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás se aprenden en los primeros años. Nuestra manera de ser, nuestra manera de reaccionar, nuestra manera de enfrentarnos a los estresores cotidianos se aprenden y se organizan en ese libro de códigos, como yo le digo a mis pacientes, en el manual de instrucciones. Todos tenemos un manual de instrucciones que, por cierto, es diferente. Cada uno de los que estamos aquí respondemos a los estímulos externos de diferente manera. Votamos a un partido político, somos del Real Madrid, algunos tenemos la fortuna, eso es genético, yo creo que eso es lo único genético, ¿no? Algunos genéticamente hemos tenido la fortuna de ser del Real Madrid y, bueno, eso como condicionante social es un factor de resiliencia, es una ventaja evolutiva. Pero
y quitando la pertenencia a un club de fútbol, todo lo demás que decíamos de la genética tiene muchísimo menos importancia. Lo que tiene importancia es este trauma relacional temprano, lo que Johann Hari llama las desconexiones. Como en los últimos 40 o 50 años podemos encontrar cómo el ser humano se ha desconectado. Ahora vamos a ver de qué cosas, ¿no? Desde luego el agotamiento. El agotamiento, lo que otro libro que voy a recomendar, ¿no? El de Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio. El modelo neoliberal capitalista, no quiero hablar, no estoy hablando de política, estamos hablando simplemente de definición de estilo de vida, ¿no? Esta sociedad del cansancio está matándonos, simple y llanamente, ¿no? El estrés psicosocial nos deprime, en resumen, el estrés crónico normalizado. El estrés crónico, y luego neurobiológicamente eso está muy bien descrito, como el estrés crónico vía incremento de cortisol, de citoquinas, de cómo las citoquinas atraviesan la barrera hematoencefálica en contra de lo que creíamos, cómo todo esto afecta al sistema nervioso y produce manifestaciones psicorelacionales, psicocorporales, ¿no? Claro, que artificialmente otra vez se pueden llamar depresión o cualquier otro diagnóstico, ¿no? Esto es una diapositiva que ha preparado un amigo mío y miembro de nuestra casa, ¿no? El doctor Isasi, Capros Isasi, es un reumatólogo del Hospital de Puerta de Hierro, con una visión psicosomática, diríamos, ¿no? de la medicina, y él como reumatólogo, él trabaja en reumatología, nada más, ¿no? Trabaja en reumatología y él entiende, claro, cómo la relación por vías como intestino permeable, sistema hipotálamo, hipófiso adrenal, neuroinflamación, la glía, el sistema inmune, las citoquinas, los neurotransmisores, da lugar a una enorme cantidad de diagnósticos diferenciados, diagnósticos de especialistas. Las especialidades se han creado, las especialidades se inventaron, y está bien, no voy a discutir eso de ninguna forma, era lo que había que hacer seguramente en su momento, pero las especialidades médicas y psicológicas están creadas al servicio de los saberes, de la profundización en un tipo de saber, pero no están creadas al servicio del ser humano. ¿Se entiende eso? No están, hacedme caso, no están creadas para el ser humano. El ser humano no necesita especialistas. El peregrinaje por diferentes especialidades, cuando trabajamos en hospitales y vemos en los hospitales lo que son muchas veces pacientes que están prácticamente todos los días o todas las semanas alguna vez de servicio en servicio, y en atención primaria lo veis. Cuando el paciente se cura aparentemente de un diagnóstico, poco tiempo después aparece otro, y después otro, ¿no? Lo que llamamos emigración en esta visión psicosomática, ¿no? de la medicina. Diagnósticos separados. La fantasía ideal de muchos de nosotros es que finalmente estos diagnósticos separados no existan más, que podamos ver al paciente en su sufrimiento y que su sufrimiento se manifiesta en poliartritis reumatoide, depresión, alteraciones en la sexualidad, en el sueño, en las relaciones interpersonales, que se manifiesta en todas las áreas de su vida, que podamos ver el malestar en todas las áreas de la vida de nuestro paciente y no fraccionarlo, como decía Vargas Llosa, ¿no? Cada vez sabemos cosas de cosas más pequeñas. ¿Os habéis dado cuenta de eso también? ¿Cómo va la investigación? Sabemos cosas de cosas más pequeñas. Y luego en medio está nuestro paciente, que se llama Manolo y es de Parla. Y a él lo de la mitocondria, sinceramente, le preocupa poco. Él sabe perfectamente que lo que a él le está ocurriendo en este momento tiene su fibromialgia, tiene claramente que ver con los abusos sexuales que sufrió en la infancia. Ella lo sabe. Y lo que ocurre es que nadie nunca se lo ha preguntado y nunca, por lo tanto, lo ha podido compartir, ¿no? Este autor, otro librito que os recomendaría, un librito muy fácil de leer. Johann Hari es periodista. Como tantas veces, cuando somos humildes, parte del conocimiento no procede de la medicina, del conocimiento útil. En la medicina hay mucho conocimiento que yo creo que casi todos estamos dispuestos a aceptar, que alguna de ese conocimiento lo hemos olvidado hace muchos años, ¿no? Porque lo hemos olvidado porque no nos ha resultado útil. Lo que es útil no se olvida, ¿no? Johann Hari es un periodista que lleva años trabajando en investigación periodística en temas de salud, y ha escrito un libro precioso que también os recomendaría, un libro fácil de leer, Las conexiones perdidas. Él hace referencia a cómo en los últimos años, 30, 40, 50 años, el ser humano ha perdido conexiones y que él relaciona estas desconexiones, las relaciona con la aparición de eso que se llama la epidemia de depresión, o sea, del malestar, ¿no? La desconexión del trabajo con sentido, la desconexión de otras personas, de valores, desconexión de los traumas de la infancia. ¿A qué se refiere él? Lo que se ha desconectado
es la relación entre la enfermedad actual y el trauma infantil. Lo que está desconectado es la relación entre la fibromialgia. Nosotros acabamos de terminar un ensayo clínico hecho con el Hospital Infanta Cristina de Parla y la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, con 60 pacientes con fibromialgia. El trauma psíquico ha aparecido en el 100%, el abuso sexual en el 85% de los casos. Es decir, sin embargo, la fibromialgia está absolutamente desconectada de eso, desde el punto de vista académico, completamente desconectada, ¿no?, de los traumas de la infancia, la desconexión del estatus y el respeto, la desconexión con el mundo natural. Es una cosa apasionante que seguramente conocéis, trabajos muy interesantes, ¿no?, que explican cómo hay una diferencia estadísticamente significativa, utilizando, como siempre, los mismos parámetros de investigación que para cualquier otra variable, ¿no?, que tiene que ver con la famosa regla 3-30-300. La relación 3-30-300 y su asociación con mejor salud mental. Que puedas ver desde el balcón de tu casa 3 árboles, que el 30% de tu barrio sea una zona verde y que estés a menos de 300 metros de un gran parque. Bueno, pues eso es mucho más eficaz que los antidepresivos. Claro, ahora me diréis, ya, esto yo soy médico, psicólogo, ¿y esto cómo lo hago? No voy a poder hacer nada, pero sí que lo necesito saber. ¿No os parece? Necesito saber esto antes de cronificar a un paciente solo con medicación. Y luego a lo mejor, entendedme, y luego a lo mejor como médico de atención primaria no puedo hacer otra cosa, no puedo pedirle que se cambie, que se cambie de domicilio, que se vaya a vivir a Somosaguas. No puedo hacer eso, claro que no puedo hacerlo. Pero sí tengo que saber que hay una relación perfectamente estable, como hay otra relación muy clara y que se acaba de publicar, que la actividad física repetida, el running, correr un ratito todos los días, es tan eficaz como los antidepresivos para el tratamiento de la depresión clínica, o sea, de la depresión DSM-5. ¿De acuerdo? ¿Cómo sacamos el paciente eso para que haga? Cambiarle de domicilio es muy difícil. Facilitar a que haga ejercicio. Que no quiere comer, que no puede dormir. Bueno, porque luego lo vamos a ver, qué posibilidades tenemos para eso, ¿no? Y desconexión del mundo natural, desconexión de un futuro esperanzador, un futuro seguro, ¿no? Un autor que conocéis y que yo voy a recomendaros otra vez, si no, vamos, es Byung-Chul Han, en un librito que me encantó cuando lo leí hace algunos años, ¿no?, La Sociedad del Cansancio. Veo que estáis haciendo fotos a las diapositivas, yo estoy encantado que hagáis fotos a las diapositivas, pero faltaría más. Pero insisto, porque alguna vez llegado tarde, que a partir de mañana tenéis todas las diapositivas en la web de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, están todas, o sea, que las... Pero vamos, que no os cortéis si queréis hacer fotos, solo comento esto para facilitaros las cosas, ¿no?